Un hombre millonario lleva a su novia a cenar a un exclusivo restaurante, pero al llegar se topa con una situación totalmente inesperada. Su ex esposa, claramente atravesando dificultades, está en la entrada pidiendo comida a quienes pasan por allí. La escena sorprende aún más al millonario, porque ella está acompañada de 4 niños que de forma innegable comparten sus propios rasgos físicos. El reencuentro, impregnado de incomodidad y sorpresa, trae a la superficie viejas heridas del pasado y provoca una avalancha de emociones contradictorias en el millonario, quien, en ese instante, se encuentra dividido entre el lujo de su presente y el peso abrumador de la realidad que representa su antigua familia. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Aquella noche, el cielo sobre Polanco respiraba una calma falsa, un susurro de tormenta que solo los sentidos más atentos captaban. Alejandro cruzó la alfombra roja del restaurante dorado de luces, la mano de Gabriela firmemente enlazada a la suya, ambos elegantes, cada paso reflejando la perfección buscada por quienes viven de apariencias. Aunque rodeado de riqueza y perfumes caros, Alejandro sentía una inquietud casi primitiva en su interior, un presentimiento sutil al entrar por aquella puerta giratoria. Sin advertirlo, sus ojos buscaron algo indefinido, como si el destino preparara una revelación aún oculta detrás de las cortinas gruesas y la música baja. Gabriela, acostumbrada a la atención, levantaba el mentón con una mezcla de orgullo y expectativa, vislumbrando ya los flashes mentales de su próxima publicación en redes sociales. Para Alejandro, la cita era apenas más que un rito, una mesa reservada para cumplir el papel del hombre exitoso al lado de una mujer bellísima. Sin embargo, el flujo de sus pensamientos se vio abruptamente interrumpido al percibir, cerca de la entrada, una figura agazapada en el umbral del restaurante, vestida de uniforme gastado, con el cabello sujeto de modo descuidado. La mujer se inclinaba sobre 4 niños de miradas profundas y cabellos oscuros, implorando una bandeja de sobras. El tiempo pareció detenerse en ese instante, congelando a Alejandro en el umbral entre la vida que había construido y el pasado que siempre evitó confrontar. Los ojos de la mujer, cansados pero llenos de dignidad, se encontraron con los suyos, y en la súbita tensión, los recuerdos arrasaron cualquier muralla de olvido. No fue el uniforme lo que lo perturbó, fue el modo en que aquellos 4 niños, idénticamente vestidos y de pestañas largas, lo observaron desde la acera. Sus iris verdes, exactamente iguales a los suyos, brillaban intensos bajo los faroles, revelando la verdad antes de que alguien se atreviera a articular una palabra. Gabriela, incómoda, apretó el brazo de Alejandro con un gesto que combinaba celos y desagrado, exigiendo en silencio una explicación. Sin embargo, él apenas podía escucharla, preso del torbellino de pensamientos y sensaciones que lo tomaban desprevenido. Recordó imágenes difusas de una antigua esposa a la que el trabajo y la desconfianza le impidieron realmente conocer. El corazón le martilló en el pecho cuando la mujer del umbral, reconociendo su mirada, musitó su nombre en voz baja, casi inaudible, aunque cargada de resignación y orgullo herido. En ese pequeño universo de cristal y mármol, ninguna de las miradas presentes pudo ignorar la tensión del reencuentro. Alejandro percibía las miradas curiosas de los camareros y de los otros comensales y, frente a todos, fue incapaz de articular una sola palabra o dar un paso adelante. La mujer, con aire solemne y resignado, bajó la vista y abrazó a los niños con delicadeza, como si intentara protegerlos no de la pobreza, sino del juicio severo inoculado en esos salones. Era claro que la vida de ella había derivado a una tormenta silenciosa, pero su dignidad seguía intacta.
El momento se volvió aún más insoportable cuando uno de los niños, el más alto y decidido, se adelantó tímidamente y preguntó a la mujer si ese hombre era realmente su papá. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta inmediata. Alejandro percibió el temblor sutil en las manos de la mujer mientras asentía, con la voz rota, confirmando ante todos la verdad imposible de negar. El choque sacudió a Gabriela, que apartó la mirada y murmuró excusas sobre la urgencia de su reputación. Para Alejandro no quedaba otra opción que enfrentar esa realidad con todo su peso y todas las culpas acumuladas al margen de sus éxitos. En medio del lujo y del juicio silencioso, Alejandro sintió una mezcla abrumadora de culpa, sorpresa y un afecto desconocido. Los recuerdos de su relación con la mujer emergieron, nítidos, pero también fragmentados por el tiempo y las sospechas que los separaron. Sintió el abismo entre la vida que había construido, hecha de poder y prestigio, y la que había ignorado, vulnerable pero cargada de sentido. Sus pensamientos se agolpaban, cada sonrisa, cada carta no respondida, cada despedida abrupta, todo cobraba vida con una fuerza que lo dejó sin respiración durante largos segundos. Gabriela, enfurecida y llena de inseguridad, se apartó discretamente temiendo que el escándalo la arrastrara. Mientras tanto, Alejandro, de pie ante la imagen de su pasado y del futuro inesperado, percibió una oleada de emociones contradictorias. Curiosidad por los niños, compasión por la mujer y una angustia feroz de haber perdido años imposibles de recuperar. La certidumbre de la paternidad lo golpeó sin piedad. Observó a los pequeños, sus gestos, la manera en que se protegían mutuamente y sintió, por primera vez en años, una necesidad genuina de pertenencia. La tensión aumentó cuando uno de los empleados intentó disuadir a la mujer de permanecer en la entrada. Con firmeza, ella agradeció la atención, pero explicó que necesitaba apenas un poco de comida. Alejandro, aún mudo por el impacto, quiso intervenir, pero una mezcla de vergüenza y miedo al rechazo lo mantuvo atado al suelo. Permaneció inmóvil, observando cómo la vida real se abría paso entre la ostentación y el lujo falso, dejando al descubierto las heridas que siempre intentó ignorar. Comprendió entonces que no había marcha atrás. Marisol, nombre nunca pronunciado, pero presente en cada pensamiento de Alejandro, se irguió, enfrentando el frío y el juicio con una entereza inesperada. Sus palabras, dichas casi en susurro, fueron para él una sentencia y un suplicio. Sí, son tus hijos. El silencio absoluto posterior fue ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de los platos y las conversaciones sofocadas en las mesas cercanas. Alejandro miró a los niños y por un momento deseó que esa escena fuese apenas una pesadilla fugaz, pero reconoció, en esos ojos verdes idénticos a los suyos, la verdad de la carne y la sangre. La despedida fue tan silenciosa como el encuentro. Marisol, manteniendo la dignidad pese a la miseria, condujo a los pequeños hasta el autobús cercano. Alejandro los vio alejarse, las luces del vehículo reflejando los rostros cansados y curiosos de los niños. Sintió cómo su mundo se desmoronaba en silencio, cómo el éxito y la fortuna quedaban reducidos a nada ante el peso del amor negado y la familia perdida. El restaurante volvió a llenarse de murmullos discretos y miradas acusadoras, pero dentro de Alejandro algo había cambiado de forma, irreversible. Gabriela, herida en su orgullo, rechazó la mano de Alejandro y salió del restaurante sin despedirse. Alejandro quedó parado en la acera, mirando el autobús alejarse, atormentado por la certeza de haber sido siempre un espectador de su propia vida. Sabía que no podría dormir esa noche, ni al siguiente, hasta enfrentar las preguntas que lo perseguían desde la infancia. ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Y a qué precio se puede ignorar tanto amor perdido? El primer paso hacia un
futuro desconocido ya estaba dado, no por elección, sino por necesidad vital. El silencio acompañó a Alejandro durante el trayecto a su apartamento. Cada semáforo que cruzaba traía recuerdos fragmentados de Marisol. Su risa, su terquedad, el modo en que luchaba por todo lo que amaba. Al llegar, el bullicio de la ciudad contrastaba con el vacío sepulcral de su hogar. Gabriela, enfadada y enmudecida por el escándalo, decidió quedarse en la casa de una amiga. Alejandro, solo y atrapado entre el remordimiento y la incredulidad, repasaba mentalmente las circunstancias que lo alejaron de Marisol. Su orgullo y la presión familiar lo habían cegado años atrás, perdiéndose en el vértigo de los negocios y las apariencias. Pasadas unas horas, los mensajes de Gabriela inundaron su teléfono, llenos de reproches y demandas de explicaciones públicas. Pero su atención se dirigía únicamente a las palabras de Marisol, retumbando en su conciencia. Recordaba el momento exacto en que dejaron de hablarse. Una discusión alimentada por rumores y malentendidos nunca aclarados. Las dudas sobre una supuesta traición se mezclaban con la certeza de su ausencia. Marisol intentó contactarlo durante meses, enviando cartas y mensajes que él ignoró sistemáticamente, convencido de que ya no quedaba nada entre ellos, salvo reproches y heridas. La revelación de los niños, sus propios hijos, crecía en su mente como un eco a destiempo. Se preguntaba cuántas veces Marisol tuvo que armarse de valor para criar a 4 niños sola en una ciudad tan despiadada. Sentía el peso abrumador de la culpa por cada cumpleaños olvidado, por cada noche en la que ellos necesitaron un abrazo paterno que nunca llegó. La imagen de Marisol, vestida de empleada en la puerta de ese restaurante de lujo, era una herida que no dejaba de sangrar dentro de él, desafiante y humillante a la vez, pero sobre todo, profundamente dolorosa. Mientras tanto, en un autobús repleto y bañado en luz tenue, Marisol intentaba mantener la compostura por el bien de los niños. Por dentro, un maremoto de emociones la debilitaba. Orgullo por haber resistido la tormenta sola, rabia y resignación por la indiferencia de Alejandro, pero también miedo a la incertidumbre. Había pensado muchas veces en aquel momento, el reencuentro inevitable, y siempre se preguntó cómo reaccionaría él si supiera la verdad. Ahora, enfrentada finalmente a esa realidad, solo podía abrazar a sus hijos y esperar que la vida fuese un poco más amable con ellos. Los niños, cada uno a su manera, captaban el ambiente extraño y denso tras el suceso. Miguel, con 10 años y una madurez precoz, intentó consolar a sus hermanas. Sofía se preguntaba cuál era el significado de la palabra papá y cómo cambiaría su vida de ahora en adelante. Carmen, curiosa y callada, observaba a Marisol con la intuición de que ese día sería recordado para siempre. Lucía, la más pequeña, se dormía con el rostro pegado al cristal, soñando quizás con una familia completa. Para Vinna, en todos, la noche era el epicentro de un terremoto emocional, imposible de comprender en su totalidad. Al día siguiente, Alejandro apenas había comido ni dormido. Se miró al espejo, observando esas mismas pupilas verdes reflejadas en los ojos de los niños. Se preguntó si sería capaz de enfrentar tantos errores acumulados y reconstruir algo con Marisol y los pequeños. En medio de sus reflexiones, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era su madre, Mercedes, quien exigía una explicación tras enterarse del incidente por boca de una de sus amigas en la alta sociedad. Su tono era duro, distante y repleto de decepción. El honor de la familia debía ser defendido a toda costa, no mancillado por secretos y escándalos públicos. La conversación telefónica con Mercedes fue un duelo de voluntades. Alejandro, por primera vez en años, reconoció la existencia de sus hijos con firmeza, rechazando las sugerencias de barrer el asunto bajo la alfombra. En su interior, una determinación desconocida,
Comenzaba a germinar. No podía seguir huyendo de aquello que, aunque sorpresivo y doloroso, era parte de su propia historia. Mercedes, incrédula, optó por el silencio antes de colgar bruscamente, prometiendo que ese escándalo no quedaría sin castigo. Alejandro sintió la presión familiar aplastarlo momentáneamente, pero también experimentó un atisbo de libertad al asumir por fin la verdad. Por otro lado, Gabriela decidió protegerse acudiendo a la prensa rosa con una versión que la dejaba libre de responsabilidades. Alejandro lo supo pronto, al ver su rostro en un portal de noticias bajo titulares insinuando traiciones y secretos millonarios. Por primera vez, el empresario multimillonario sintió la vulnerabilidad pública que tanto había temido. Cada decisión pasada, cada puerta cerrada a Marisol, se transformó en un reflector sobre sus faltas personales. Pero por debajo del escarnio y la vergüenza, comenzó a crecer un deseo genuino de corregir, o al menos intentarlo, los errores que una vez pensó sepultar bajo contratos y propiedades. Marisol, ajena al bullicio mediático, enfrentaba otro tipo de tormenta en casa. Las preguntas de los niños se volvían cada vez más incisivas. Ella, con serenidad ensayada por años de soledad, les prometió honestidad y cuidado, sin importar las circunstancias externas. En el fondo, Marisol sabía que la vida los había preparado para sobrevivir a lo inesperado, pero también sentía un anhelo callado de justicia, de reivindicación personal, de que algún día sus hijos pudieran sentirse parte de algo más grande. Había aceptado el sacrificio impuesto por la maternidad, pero jamás había renunciado a la esperanza de un futuro diferente. Mientras el sol se escondía tras los edificios altos, Alejandro permanecía sentado en la penumbra de su oficina. El eco de las palabras de Marisol retumbaba incansable en su mente. «Tus hijos». Sabía que la decisión que tomara en los próximos días determinaría no solo el rumbo de su vida, sino el destino de una familia entera. El miedo y la vergüenza intentaban paralizarlo, pero una voz interna, quizás por primera vez, le murmuraba que solo enfrentando la verdad sería digno del apellido que tanto defendió. Una nueva etapa se abría ante él, y aunque las heridas supuraban todavía, algo en su interior anhelaba la redención. La noche se deslizó lenta y pesada sobre la ciudad. Mientras Alejandro se refugiaba en la penumbra de su estudio, rodeado por el eco de memorias que nunca consideró tan vitales como ahora. Sacó una caja de fotos olvidadas, imágenes de épocas más sencillas, de risas compartidas y sueños que parecían eternos en su ingenuidad. Frente a cada retrato, una punzada amarga, el rostro de Marisol en escenas cotidianas, abrazando una promesa de amor que el tiempo y el orgullo trituraron. Alejandro se forzó a recordar conversaciones, gestos cariñosos, detalles que antes juzgó irrelevantes y que, vistos bajo esta nueva luz, cobraban el peso de confesiones no escuchadas. El pasado fue más doloroso de lo esperado. Alejandro comprendió cuántas veces decidió ignorar los pedidos silenciosos de Marisol, sumido en la vorágine de sus propios proyectos y la ceguera selectiva de quien se cree invulnerable. Ahora, su éxito le parecía ridículo frente a la ausencia de sus hijos. El vacío hondo de años transcurridos sin conocer sus nombres, sus voces o el calor de una familia real. El arrepentimiento comenzó a transformarse en una búsqueda incansable, casi febril, de fragmentos del pasado que ofrecieran señal de redención o esperanza de entender en qué momento exacto perdió a su familia. No consiguió dormir. Los insomnios se multiplicaron, distorsionando la realidad y proyectando imágenes alternas en las paredes. Escuchó de fondo, entre los silencios, el gorgoteo de risas infantiles que jamás presenció y el susurro de Marisol diciendo su nombre con ternura y reproche. En esos momentos,
El poder y los negocios carecían de sentido. Alejandro solo deseaba oportunidad que hasta ese día no valoró, la posibilidad de ser padre, de recomenzar desde el afecto, superando los miedos y las inseguridades que durante tanto tiempo lo habían definido. Las llamadas de Gabriela seguían llegando, cada una más cargada de exasperación y demandas. Alejandro no tenía ánimos ni interés en responderle. Se dio cuenta de que la relación con ella era apenas otro reflejo de sus carencias. Una imagen para el público, una evasión elegante de los vacíos interiores. Casi con alivio, dejó que las últimas llamadas quedaran en espera, mientras su atención se dirigía a un recuerdo vergonzoso, el momento exacto en que evitó la última conversación con Marisol, ignorando sus lágrimas y súplicas por razones que ahora le parecían absurdas y cobardes. El ruido del mundo exterior poco a poco se desvanecía y comenzó a organizar los hilos caóticos de sus memorias. Alejandro comprendía, con una claridad dolorosa, cómo cada decisión tomada en la arrogancia y desconfianza había fortalecido una muralla imposible entre él y aquellos que más necesitaban de su amor. La noche implacable lo empujó a enfrentarse a una pregunta fundamental. ¿Era realmente el hombre que quería ser, o apenas la sombra de un papel que decidió interpretar ante los demás? El temor de descubrirse insuficiente lo paralizaba, pero su soledad resultaba aún más ominosa que cualquier verdad. Al amanecer, un primer rayo entró tembloroso por la ventana y Alejandro se obligó a levantarse. Preparó un café amargo, con manos temblorosas, y decidió enfrentar a la única persona capaz de exponer toda la verdad: su madre, Mercedes. La encontró sentada en el comedor, envuelta en silencio glacial, la mirada fija en un periódico donde los chismes del escándalo familiar ocupaban la portada. Ella, mujer de acero y tradiciones férreas, no apartó la vista cuando Alejandro confesó por fin que los niños de Marisol eran sus hijos. Su respuesta fue un gesto breve, apenas perceptible, de rechazo y desilusión acumulada. El tono frío de Mercedes no contenía insultos, pero sí la amenaza sorda de castigo social. Alejandro percibió, debajo de esa máscara pétrea, un destello de miedo. Miedo a perder el control sobre la narrativa familiar, a que los secretos largamente protegidos salieran a la luz y alteraran el equilibrio de poder entre los Ruiz Montenegro. Asumir la existencia de 4 nietos desconocidos resultaba impensable para ella, y Alejandro sufrió al ver en los ojos de su madre la ausencia cualquier señal de ternura o empatía. La conversación se tornó cortante, plagada de silencios incómodos. Alejandro, sin embargo, no retrocedió. Por primera vez, defendió abiertamente a Marisol y a los niños, argumentando que ocultar la verdad solo agravaría el dolor de todos los involucrados. Mercedes, acorralada en sus propias convicciones, optó por poner distancia, asegurando que él conocería las consecuencias de desafiar la tradición familiar. El enfrentamiento dejó profundas grietas en la relación madre-hijo, pero también marcó el inicio de un cambio irreparable. Alejandro decidió buscar a Marisol activamente, decidido a pedir perdón y a construir una nueva historia, aunque fuera desde la ruina. Al salir de la mansión familiar, Alejandro sintió una mezcla extraña de miedo y liberación. Con cada paso, reafirmaba su propósito de hacer lo correcto, aunque eso significara enfrentar el desprecio de Mercedes y el escrutinio de toda una sociedad acostumbrada a los secretos y las apariencias. Su reflexión lo llevó a comprender que el pasado ya no podía ser cambiado, pero sí podía darle un sentido diferente al futuro. Con el corazón tembloroso, Alejandro seleccionó en su teléfono el número de Marisol, dispuesto, por primera vez en su vida adulta, a escuchar sin juzgar, a entender sin intentar imponer su versión de los hechos. Marisol, por su parte,
Intentaba superar la noche sin descanso, organizando las horas para evitar que los niños notaran el torbellino interno que la agitaba. Sabía que la vida la empujó a ser fuerte, pero el encuentro con Alejandro reabrió heridas que solo el tiempo había logrado, en parte, cicatrizar. Se cuestionaba si debía permitir que él entrara nuevamente en sus vidas, temiendo tanto su ausencia como su presencia. Sin embargo, a pesar de su temor, Marisol no pudo evitar recordar los buenos momentos, las miradas cómplices y los sueños compartidos antes de que la desconfianza los separara. Cuando el teléfono de Marisol vibró, trayendo el nombre de Alejandro a la pantalla, las dudas se agolparon en su pecho. Dudó si responder, pero finalmente atendió, su voz casi inaudible. Alejandro comenzó con palabras torpes, claramente afectado y vulnerable, admitiendo sus errores y pidiendo una oportunidad para enmendar, aunque fuera solo en parte todo el daño causado. Marisol mantuvo una distancia calculada, consciente de que no podía exponer a sus hijos a nuevas decepciones, pero percibió en Alejandro una honestidad inédita, una necesidad sincera de reconstruir puentes que ambos creían derrumbados para siempre. Las conversaciones entre Alejandro y Marisol se volvieron más frecuentes, siempre cargadas de tensión, nostalgia y una esperanza velada. Al principio, las palabras tropezaban entre reproches y silencios densos, pero poco a poco surgía una complicidad del pasado, sumergida bajo capas de dolor y reservas. Marisol, firme y cautelosa, estableció condiciones claras. Los niños no debían sentirse jamás usados ni expuestos a caprichos de la riqueza o las apariencias. Alejandro aceptó, sabiendo que ganarse la confianza tomaría tiempo, y comenzó a demostrar su compromiso con gestos pequeños pero significativos, acompañando a la familia en momentos cotidianos. La transición a una nueva dinámica fue todo menos sencilla. Los niños, al principio, miraban a Alejandro con mezcla de curiosidad y desconfianza, como si temieran que fuera apenas otro personaje pasajero en la vida difícil que llevaban. Solo Miguel, movido por el deseo de proteger a sus hermanas y su madre, aceptó tímidamente la presencia de Alejandro en encuentros breves en el parque del barrio. Sofía, introvertida y con alma artística, prefería observarlo desde la distancia, registrando en sus cuadernos dibujos llenos de interrogantes e intuiciones. Carmen analizaba cada acción, sospechando que cualquier movimiento podría significar un cambio radical en la frágil estabilidad familiar. Lucía, la más pequeña, fue quien primero derribó una de las muchas barreras. Una tarde, durante un paseo breve, le mostró a Alejandro una melodía inventada con un pequeño xilófono. El gesto inocente conmovió profundamente a Alejandro, que vio en ella no solo su reflejo físico, sino también la posibilidad de construir algo real con sus hijos. Ese momento simbólico marcó el inicio de un vínculo más genuino, donde los silencios pesados dieron paso a pequeñas confidencias y rutinas compartidas. Marisol, observando desde lejos, se permitió una sonrisa contenida, reconociendo que quizá la vida le brindaba una segunda oportunidad. La presencia de Alejandro en la vida de los niños no pasó desapercibida para Mercedes. Al enterarse de que su hijo frecuentaba la humilde casa de Coyoacán y compartía tiempo con los nietos, la matriarca reaccionó con frialdad, considerando aquello una humillación frente a su círculo social. Sin embargo, la fuerza de voluntad de Alejandro la sorprendió. No permitió que las amenazas ni los reproches lo disuadieran de seguir adelante. Ante la firmeza de su hijo, Mercedes vio desmoronarse la imagen del Alejandro sumiso que siempre controló. Poco a poco, la determinación de él encendió una chispa de curiosidad y reflexión en la matriarca. El papel de Marisol fue fundamental en esa transición.
Aunque temía abrir demasiado su corazón, se esforzaba por mantener una comunicación honesta y directa con Alejandro. Le compartió las dificultades experimentadas, las inseguridades y los miedos que había enfrentado durante todos esos años en soledad. Alejandro, por primera vez, escuchaba sin interrumpir, reconociendo la fortaleza silenciosa de Marisol y la dignidad con la que supo transformar la adversidad en aprendizaje para sus hijos. Aquella admiración crecía día tras día, acompañada de una nostalgia dolorosa por el tiempo perdido. Paralelamente, Mercedes inició un acercamiento cauteloso. Observando los cambios en Alejandro, percibió que su hijo hallaba una satisfacción desconocida, cuidando de sus hijos y exesposa, algo imposible de lograr con el dinero. Movida por la intriga y, en parte, por el temor de ser apartada por completo, Mercedes decidió visitar Coyoacán. Frente al portón humilde, fue recibida con reservas por Marisol, quien le permitió observar cómo la vida cotidiana transcurría entre risas, llantos y el bullicio propio de una casa llena de sueños postergados. El contraste con la mansión familiar era abismal, pero algo en el ambiente despertó una ternura a la que Mercedes no podía resistirse. Mientras los lazos comenzaban a tejerse, Miguel asumió el rol protector dentro del grupo de hermanos. Inteligente y decidido, ayudaba a su madre con las tareas domésticas y consolaba a sus hermanas ante el mínimo cambio de rutina. Era evidente que el peso de ser el mayor lo había hecho madurar rápidamente. Sofía, refugiada en sus cuadernos, empezó a plasmar en dibujos las escenas que más la impactaban: la llegada de Alejandro, la tristeza nostálgica de Marisol, la indiferencia inicial de Mercedes. Carmen empleaba su mente lógica para ayudar a sus hermanos con las tareas escolares y organizar pequeños juegos científicos improvisados. Lucía llenaba la casa de música y alegría, recordando a todos la importancia de la espontaneidad incluso en medio de la dificultad. Fue gracias a su sensibilidad artística que la familia se atrevió a compartir sueños aún no realizados. En una de las escasas noches tranquilas, Marisol confesó a Alejandro su anhelo de retomar los estudios universitarios, pasión que había dejado de lado por el trabajo y la maternidad. Alejandro, impresionado por la determinación de Marisol, le propuso apoyarla en su regreso académico, asegurándole un respaldo sin condiciones y comprometiéndose a respetar la independencia que tanto le costó conseguir. El proceso de adaptación no estuvo exento de conflictos internos y resistencias. En ocasiones, las viejas heridas afloraban y Marisol dudaba de los verdaderos motivos de Alejandro. Sin embargo, la constancia de él y su apertura para aprender del pasado ayudaron a sanar parcialmente las cicatrices. Mercedes, sorprendida por la resiliencia de Marisol, decidió contribuir costurando uniformes escolares y financiando algunos materiales de estudio, una tregua silenciosa que marcó el inicio de una relación menos hostil entre ambas mujeres. La influencia positiva de Alejandro y Mercedes permitió a Marisol organizar sus horarios laborales para asistir a clases nocturnas, mientras los niños la alentaban y colaboraban en casa. La rutina cambió. Por las tardes, la familia compartía meriendas y ayudaba a Marisol a preparar presentaciones y trabajos escolares. Esos momentos, sencillos pero repletos de significados, consolidaron la sensación de pertenencia. Por primera vez, los niños experimentaban estabilidad, una red de apoyo, amor e incentivos que les permitía expresar sus talentos, fortaleciendo los vínculos y los sueños compartidos por todos en la pequeña casa de Coyoacán. El cambio más notable en la familia fue el lento pero profundo acercamiento de Mercedes. La matriarca, que al principio veía a Marisol y a los niños como una amenaza al legado familiar, comenzó a descubrir una humanidad inesperada en las rutinas humildes de Coyoacán.
Al observar las dificultades cotidianas que vivían Marisol y los pequeños, Mercedes se vio obligada a cuestionar sus propios valores y reconsiderar el sentido de pertenencia. Insistió en ayudar a Marisol con sus estudios, ofreciendo recursos financieros y sorpresivamente demostrando interés en aprender recetas tradicionales que la joven compartía con paciencia y humor discreto. El jardín, antes descuidado, se transformó en el corazón del hogar. Allí, los hermanos improvisaban competencias, tareas escolares y espectáculos para el pequeño público familiar. Miguel organizó a sus hermanas en juegos de equipo, mientras Carmen instaló un pequeño laboratorio casero para experimentar con lo que aprendía en la escuela. Sofía decoró los muros con murales coloridos, relatos visuales de los cambios y desafíos vividos. Lucía, acompañada de Mercedes, afinó su oído y aprendió a tocar nuevas melodías, componiendo canciones inspiradas en la vida cotidiana y los lazos familiares recién descubiertos. Alejandro, atento a los talentos de cada uno, diseñó un programa de becas personalizado para Carmen cuando notó su pasión por las ciencias. Convenció a empresarios amigos de financiar el acceso de jóvenes prometedores a talleres y eventos escolares. Así, Carmen, antes resignada a recursos escasos, pudo participar en competencias académicas y conocer un mundo donde la imaginación y la lógica eran reconocidas y aplaudidas. Este éxito causó admiración entre los hermanos y fortaleció la confianza familiar, demostrando que el pasado podía redimirse a través de acciones concretas y oportunidades reales. Sofía, por su parte, se transformó en la cronista visual de la familia. Archivó, en sus cuadernos y murales, los grandes momentos y las escenas cotidianas del renacer familiar. Mercedes se sorprendía al ver reflejada en los dibujos una ternura y una esperanza que creía perdidas. Cada trazo, cada color, era un testimonio silencioso de los logros y desafíos superados. Alejandro sentía una mezcla de orgullo y nostalgia al verse retratado junto a Marisol y los niños. Por primera vez entendía el verdadero valor de la memoria viva, tejida por las pequeñas manos de su hija artista. Lucía halló su propósito en la música, componiendo melodías que unían a la familia en momentos de celebración y consuelo. Con la ayuda de Marisol y bajo la mirada atenta de Mercedes, organizó pequeños conciertos en el jardín, invitando a vecinos y amigos. La casa de Coyoacán, que antes resonaba solo con el bullicio de los niños, ahora vibraba al ritmo de guitarras, voces y palmas. Esos atardeceres musicales se convirtieron en una tradición familiar, donde la diferencia de clases y experiencias se diluía entre canciones y abrazos. Sinceros, Mercedes, emocionada, descubría en la música la forma más sencilla y profunda de reconciliación. La influencia de Marisol fue creciendo también sobre Mercedes, quien empezó a valorar los saberes sencillos de la vida cotidiana. Aprendió a hacer tortillas desde cero, acompañada por las risas de Lucía y los consejos técnicos de Carmen. Las tardes de cocina se llenaban de historias sobre infancia, trabajo y sueños. Mercedes, con sus manos acostumbradas a lujos, halló placer en la simplicidad, comprendiendo que el verdadero prestigio no estaba en la reputación social, sino en el afecto genuino y la solidaridad doméstica. Ese proceso la fue humanizando, transformando viejos prejuicios en nuevos afectos. Miguel, consolidado como líder, se ocupaba de ayudar en la casa y servir de ejemplo a sus hermanas. Su espíritu conciliador mitigó tensiones entre Marisol y Mercedes, facilitando la integración familiar. Incentivado por Alejandro, organizó actividades para promover el trabajo en equipo y la expresión de talentos. Planificaba juegos, pequeñas ferias y torneos de ajedrez, celebrando cada logro con una sonrisa que contagiaba a todos.
Su madurez temprana mostraba a su padre el potencial que había ignorado durante años y generaba en él un profundo respeto por la fuerza de sus hijos. El ambiente cálido de Coyoacán también atrajo a vecinos y amigos de la familia. Bajo la dirección de Marisol, la casa se volvió punto de encuentro para quienes buscaban apoyo y compañía. Sofía compartía sus dibujos con otros niños. Carmen organizaba talleres de ciencia. Lucía enseñaba canciones y ritmos. Mercedes, impresionada por el impacto positivo de su familia extendida, decidió involucrarse más activamente, convirtiendo el jardín en un centro comunitario improvisado. Incluso Alejandro, escéptico al principio, abrazó este espíritu de cooperación, entendiendo que la verdadera riqueza reside en la generosidad compartida. A pesar de los avances, los fantasmas del pasado regresaban ocasionalmente. Marisol temía que la felicidad fuera efímera, mientras Alejandro se enfrentaba a la persistente duda sobre si podría mantener ese equilibrio a largo plazo. Sin embargo, cada desafío era afrontado con diálogo y apoyo mutuo. Los niños, fuertes y resilientes, mostraban cada día que las heridas sanan cuando el entorno es seguro y el amor es constante. Mercedes, transformada, dejaba atrás el orgullo y aceptaba sus propias limitaciones. Por primera vez, todos comprendían que la familia verdadera se construye con paciencia, humildad y segundas oportunidades. El cierre de esta etapa fue marcado por una sensación de logro colectivo. Los pequeños triunfos diarios, una tarde sin peleas, una canción compartida, una discusión resuelta, cimentaron la confianza entre los miembros de la familia. El jardín, testigo de risas y lágrimas, se consolidó como símbolo de la nueva etapa. Alejandro, mirando a Marisol rodeada de sus hijos y de Mercedes, comprendió que, aunque el camino a la redención es largo y desafiante, cada paso construye un puente hacia el futuro. Así cerraban una etapa y, sin saberlo, preparaban el terreno para conquistas aún más grandes por venir. El día de la graduación de Marisol llegó envuelto en una atmósfera de profundo orgullo y emoción para toda la familia. Desde temprano, el bullicio llenó la humilde casa de Coyoacán, mientras los niños ayudaban a su madre a prepararse y Mercedes organizaba, con su eficiencia característica, los detalles del festejo improvisado. Para Marisol, la culminación de sus estudios universitarios era más que un logro personal. Representaba la superación de años de sacrificios, la reivindicación de su esfuerzo silencioso. Mirando a sus hijos arreglados y expectantes, supo que había sembrado en ellos la semilla de la perseverancia. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Marisol caminó al escenario con paso firme, saludando a profesores y compañeros que admiraban su entereza y vocación. En el auditorio, Alejandro la observaba desde la primera fila, incapaz de contener la emoción al ver coronados años de lucha y esperanza. Los niños, inquietos, aplaudían con entusiasmo, mientras Mercedes vivía una transformación interna, reconciliando recuerdos de distanciamiento con la evidencia palpable del cambio y la unión familiar. Aquella tarde, las diferencias sociales y viejos resentimientos quedaban momentáneamente suspendidos por la alegría compartida. Al finalizar el acto, se acercó al micrófono para pronunciar un breve discurso en honor a su madre. Sus palabras, llenas de gratitud y admiración, hicieron brotar lágrimas en los ojos de Marisol y Alejandro. Miguel resaltó el coraje con que Marisol había enfrentado cada obstáculo, inculcando en sus hijos la certeza de que los sueños pueden perseguirse a cualquier edad. Sus hermanas, conmovidas, lo abrazaron, comprendiendo de forma instintiva el profundo legado que dejaría en ellas aquel momento. La ovación fue espontánea y cálida,
un reconocimiento colectivo al sacrificio y el amor persistente. Por su parte, Alejandro pidió la palabra y, con voz temblorosa por la emoción, admitió ante todos la magnitud de sus errores pasados. Reconoció que la verdadera riqueza no residía en el dinero ni en el prestigio, sino en la capacidad de reconocer la propia falibilidad y construir lazos a partir de la generosidad y el perdón. Agradeció públicamente a Marisol por su fortaleza y a sus hijos por mostrarle el camino de regreso al amor auténtico. La sinceridad de sus palabras desarmó las últimas reticencias presentes, integrando a la familia y los amigos en una atmósfera de ternura y reconciliación. Tras la ceremonia, la familia celebró con una comida en el jardín, donde las tradiciones sencillas se mezclaban con risas y anécdotas. Sofía, con ayuda de Miguel, organizó una pequeña exposición de sus dibujos que ilustraban las etapas de la transformación familiar. Carmen, entusiasmada, preparó experimentos sencillos para entretener a los más pequeños. Y Lucía sorprendió a todos al interpretar una canción compuesta especialmente para su madre. Los vecinos y amigos aportaron recetas y dulces, sumando calidez y variedad a la mesa compartida, mientras Mercedes, alejada por primera vez de los protocolos rígidos, disfrutaba de la libertad de una vida más auténtica. En un instante que quedaría grabado, Marisol y Mercedes compartieron la cocina para preparar juntas un platillo especial. Entre aromas y risas, la matriarca confesó, con tono suave, lo mucho que necesitaba ese tipo de vínculo humano, alejado de convenciones y reglas sociales. Marisol, agradecida por el gesto, reconoció el cambio en Mercedes y permitió que una nueva complicidad se asentara entre ellas. Para Alejandro, observar a estas dos mujeres fuertes y resilientes colaborando lado a lado fue revelador. Entendió que las verdaderas conquistas son las que nacen del encuentro y la superación de viejas heridas. Miguel, asumiendo su papel de joven líder, propuso brindar por el futuro, invitando a todos a participar en un círculo de agradecimientos. Cada miembro de la familia expresó sus deseos e intenciones, renovando promesas de apoyo y cariño. Carmen habló de sus sueños científicos, Sofía compartió ilusiones artísticas y Lucía, con inocencia encantadora, deseó que todos permanecieran juntos pase lo que pase. Mercedes, conmovida más allá de sus propias previsiones, pronunció por fin palabras sinceras de aceptación para Marisol y sus nietos, marcando un antes y después en su historia familiar. La música y la alegría se extendieron hasta caer la tarde. Alejandro contrató un grupo de mariachis para sorprender especialmente a Lucía, quien, acompañada de su padre, interpretó un dueto que arrancó sonrisas y lágrimas por igual. El ambiente se volvió mágico, luces tenues, voces entrelazadas y la sensación colectiva de haber cruzado un umbral. Por primera vez, la familia celebraba no solo logros individuales, sino la transformación de todos, el reconocimiento de que el camino recorrido solo tiene sentido si se comparte con generosidad y humildad. Ese día, la casa de Coyoacán se consolidó como el centro de un universo afectivo. El eco de la celebración llegó más allá de la familia, atrayendo la atención de algunos periodistas locales, que lejos de buscar escándalos, se interesaron genuinamente en la historia de superación. Marisol, con la sabiduría forjada en la adversidad, aceptó hablar públicamente para inspirar a otras mujeres que enfrentan desafíos similares. Su testimonio, transmitido en la radio barrial, animó a madres solas y familias quebradas a no resignarse ante la dificultad. Alejandro, orgulloso, comprendió entonces que el verdadero legado era ese: ofrecer al mundo una historia de reconstrucción, esperanza y amor incondicional. Ya entrada la noche, mientras la casa recobraba el silencio, la familia se reunió brevemente en la sala.
Cada uno, a su manera, se permitió mirar hacia atrás y agradecer, aunque fuera en silencio, la posibilidad de una vida nueva. Marisol, observando a sus hijos ya dormidos, meditó sobre la importancia de abrazar los procesos, de celebrar cada victoria por pequeña que parezca. Mercedes, emocionada, reconoció su propia transformación, aceptando que el amor tiene formas insospechadas y que el tiempo perdido puede ser reparado con acciones sinceras y humildes. Así, finalizaba una etapa colmada de triunfos y aprendizajes inolvidables. Llegó el esperado aniversario de los quíntuplos, y la casa de Coyoacán se transformó en un verdadero mosaico cultural. Familias de distintos rincones, amigos del barrio y representantes de la empresa de Alejandro se mezclaban en un ambiente inusualmente armonioso, donde desaparecían las diferencias sociales. Todo comenzó al amanecer, cuando Miguel, con aire de pequeño empresario, organizó una lista de tareas y delegó funciones a cada invitado, asegurando que la gran fiesta fluyera con la precisión de un evento profesional. Carmen, tal como era esperado, preparó una exhibición con su telescopio, invitando a los niños a mirar el cielo y despertar la curiosidad por el universo que se encontraba más allá de su patio. Lucía, entusiasmada, sumó la música a la celebración, ensayando un dueto especial junto a los mariachis contratados por Alejandro. Su voz, delicada y fuerte a la vez, logró unir a los presentes en una emoción compartida, demostrando la potencia de la integración familiar. Sofía montó una galería improvisada bajo el limonero del jardín, decorando las ramas con dibujos de todos los momentos memorables vividos durante el año. Las ilustraciones narraban historias de tristezas superadas y alegrías construidas en conjunto, despertando orgullo y ternura en cada invitado que se detenía a mirar el arte infantil transformado en testimonio visual de superación colectiva. El ambiente festivo borraba las fronteras entre las clases sociales. Vecinos humildes y empresarios exitosos compartían historias, comida y risas desinhibidas. Mercedes, superando su reservado papel de matriarca, participó de los juegos organizados por Miguel. Permitió que los niños la peinaran y la vistieran con adornos coloridos, una imagen que en otro tiempo habría considerado imposible. Marisol, entre platos y felicitaciones, contemplaba emocionada el nuevo tejido de relaciones construido alrededor de su familia. La casa de antes, marcada por el silencio y la escasez, se había tornado un lugar de acogida, inclusión y alegría contagiosa. Alejandro, observando las interacciones, comprendió cuánto había cambiado su vida. La presencia de sus hijos le permitía redescubrir partes de sí mismo que había dejado en el olvido. La capacidad de reírse de sí mismo, de improvisar soluciones simples, de celebrar pequeños logros como gestos revolucionarios de amor cotidiano. Durante la fiesta, no hizo alarde de su fortuna, ni ejerció el poder del empresario. Se entregó, por primera vez, al sencillo placer de estar presente, sirviendo platos, llenando vasos y contando anécdotas que tanto Marisol como Mercedes escuchaban entre risas y miradas cómplices. La integración familiar se hacía visible en los detalles más sencillos. Marisol invitó a todos a participar en una ronda de juegos tradicionales, recordando sus propias experiencias de infancia y enseñando a las nuevas generaciones el valor de la colaboración y la empatía. Los niños, al ver a los adultos disfrutar con la misma intensidad que ellos, se sintieron validados y amados, partes centrales de una comunidad donde cada vocecita tenía peso e importancia. Carmen, emocionada, organizó una búsqueda del tesoro astronómico, premiando a quien mejor ubicara constelaciones en el cielo nocturno. Sofía, tomando la palabra por unos minutos, explicó a los presentes el significado de cada uno de sus dibujos,
relatando la historia familiar desde la perspectiva inocente, pero profundamente observadora, de una niña. Mercedes, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a su nieta y prometió mantener esos recuerdos vivos en el tiempo, reconociendo la importancia de una narrativa propia lejos de las versiones impuestas por la sociedad. Ese gesto, simple pero simbólico, selló la nueva etapa de aceptación y cuidado que definía el espíritu renovado de la familia. Avanzada la fiesta, Lucía sorprendió a todos interpretando una canción original, inspirada en sus vivencias y en la esperanza de que la familia permaneciera unida sin importar los obstáculos. La voz vibrante de la pequeña emocionó incluso a los invitados más escépticos, y su padre, orgulloso, la acompañó con la guitarra, sumándose a la fusión de emociones que colmaba el ambiente. El aplauso cerrado que siguió resonó como una promesa colectiva. Todos allí presentes habían aceptado de corazón el renacimiento de los Ruiz Montenegro, reafirmando que la diversidad y el cariño podían vencer al prejuicio y a la distancia. Mientras la noche avanzaba, las luces del jardín iluminaban rostros sonrientes y cuerpos cansados de tanto bailar y jugar. Marisol, sentada junto a Mercedes bajo el árbol de limón, reflexionó sobre el valor del perdón y la posibilidad de reparar lo que en otro tiempo parecía irremediablemente roto. Mercedes, sin máscaras, reconoció que el amor verdadero se manifiesta en los gestos diarios y no en la perfección social. Ambas comprendieron que, una vez derribados los muros, solo quedaba construir puentes y ofrecer a los niños, pero también a ellas mismas, la oportunidad de vivir sin miedo ni resentimiento. El cierre de la fiesta fue espontáneo. Todos se reunieron, adultos y niños, alrededor de la torta de cumpleaños. Miguel agradeció a los presentes por apoyar a su familia y reafirmó el compromiso de cuidar y proteger ese nuevo hogar, donde cada miembro podía ser auténtico y valioso. Los niños ayudaron a soplar las velas, mientras Alejandro y Marisol se tomaban de las manos con una complicidad renovada, sabiendo que cada paso dado los había llevado a ese instante irrepetible. Mercedes, un poco alejada pero plenamente integrada, sonreía convencida de que el amor se aprende, incluso después de décadas de rigidez. Pasada la medianoche, cuando los últimos invitados se marcharon, la familia recogió los restos de la festividad entre bromas y abrazos. El jardín silencioso era testigo de la promesa no verbal de seguir construyendo juntos, enfrentando el futuro con las cicatrices convertidas en trofeos de supervivencia y confianza. Alejandro, abrazando a Marisol y a sus hijos, sintió la certeza tranquilizadora de que la familia no es un accidente ni una obligación. Es un destino moldeado en cada acto de entendimiento y entrega, piedra a piedra, nota a nota. Al llegar la mañana siguiente, la casa de Coyoacán despertó envuelta en una serenidad atípica, como si los ecos de la fiesta y las confesiones compartidas hubieran impregnado las paredes con una alegría que no se desvanecía. Los niños, exhaustos pero rebosantes de vivencias nuevas, ayudaban a poner en orden el hogar, mientras en el jardín aún quedaban globos y restos de la celebración. Marisol, sirviendo el desayuno, reflexionó en silencio sobre lo mucho que habían cambiado todos en tan poco tiempo. Miró a Alejandro y a Mercedes conversando en la mesa y supo que el esfuerzo conjunto había dado frutos asombrosos. La familia se permitió un descanso, reuniéndose bajo la sombra del limonero para contemplar en retrospectiva su largo trayecto. Sofía propuso inmortalizar el instante con una foto grupal, y los niños corrieron a buscar una cámara antigua de Mercedes, celebrando la tradición y la modernidad que ahora convivían en armonía. Sin poses rígidas ni instrucciones, todos se acomodaron en el césped, riendo y bromeando.
El clic espontáneo de la cámara capturó la esencia de un nuevo comienzo. Nadie era perfecto, pero todos desplegaban al máximo su capacidad de amar y apoyar al otro, más allá de cualquier herida pasada. Con el paso de los días, los lazos familiares se fueron consolidando en los pequeños gestos, una caricia, una ayuda en las tareas escolares, una canción al atardecer. Marisol, liberada por fin del peso de la incertidumbre, abrazó su papel de madre, amiga y compañera. Mercedes se sorprendía a sí misma buscando pretextos para permanecer más tiempo con sus nietos, transmitiéndoles historias y secretos familiares que un día tanto protegió bajo llave. Alejandro, redescubriendo el valor de los afectos simples, se implicó en la vida diaria sin reservas, disfrutando desde preparar el desayuno hasta escuchar los sueños y temores de sus hijos. El cambio fue evidente incluso para los vecinos, quienes percibieron en la familia un ejemplo de resiliencia, solidaridad y apertura. La casa se convirtió gradualmente en refugio y escuela vivencial, donde a nadie se le negaba un plato de comida o una palabra de aliento. Las diferencias de origen y estatus, antes tan marcadas, se esfumaron al compartir responsabilidades, juegos y aprendizajes. Marisol, inspirada por su propia historia, comenzó a asesorar a otras mujeres del barrio, nutriendo así una red de apoyo que trascendía los muros de su hogar. Los niños, protegidos y amados, florecieron en un ambiente de confianza. Miguel organizó su primera feria científica en el colegio, motivando a los compañeros a explorar el conocimiento sin miedo. Carmen fue reconocida por su compromiso y creatividad, mientras Lucía y Sofía preparaban juntas una obra musical para el próximo festival barrial. La casa rebosaba orgullo humilde, el tipo de satisfacción que nace del esfuerzo colectivo, la paciencia y la decisión de celebrar cada pequeña conquista. Alejandro y Marisol, acompañando cada paso, descubrieron cuán poderosa puede ser la reparación cuando se prioriza el bienestar común. La familia, sin necesidad de grandes palabras, fue entendiendo que la felicidad no reside en la perfección, sino en la capacidad de perdonar y renovarse. Las discusiones inevitables se resolvían ahora con diálogo honesto y empatía, transformando los desafíos en oportunidades de aprendizaje. Mercedes, antes tan severa y distante, se permitió equivocarse y aprender de sus nietos, reconociendo que cada generación tiene algo valioso que ofrecer a la otra. El equilibrio delicado, logrado en Coyoacán, era testamento vivo de cómo el amor sincero puede disolver resentimientos arraigados. En uno de esos atardeceres sin agenda, Marisol y Alejandro compartieron una charla franca sobre el futuro. Admitieron sus errores y miedos, pero también expresaron gratitud por la posibilidad de intentarlo de nuevo. Decidieron caminar juntos, pero sin ataduras rígidas, dejando que cada día dictara el ritmo de su relación. La complicidad, tejida a base de respeto y apoyo mutuo, se volvió su mayor fortaleza. Y los hijos, testigos de esa evolución, aprendieron que el amor verdadero sabe esperar y reconstruirse, aún después de las caídas. El tiempo, que antes parecía adversario, se transformó en aliado de la familia. Juntos construyeron nuevas reglas, ritos y anécdotas mientras aceptaban la imperfección como parte integral de la convivencia. Mercedes, al final, fue la encargada de recordar a todos que lo esencial no se compra ni se hereda, se cultiva. Bajo el limonero, la foto espontánea de la mañana ocupó un lugar privilegiado en la sala, recordando cada día que la mayor riqueza de los Ruiz Montenegro era invisible a los ojos, pero inagotable en el corazón. Así, los días siguieron su curso, apacibles pero intensos, rebosantes de desafíos y descubrimientos cotidianos.
Los antiguos rótulos y prejuicios se desvanecieron y la familia, finalmente, halló su camino lejos del ruido social, aferrada a la autenticidad y al amor sin condiciones. Las risas infantiles, las charlas nocturnas y los silencios compartidos se volvieron el verdadero himno de una saga familiar que, lejos de las portadas y los lujos, eligió el coraje de reconstruirse a sí misma. La historia se cerró no con un final feliz de cuento, sino con la promesa de continua reinvención, porque el verdadero significado de familia es la disposición a intentarlo siempre una vez más, a tender la mano incluso cuando el miedo o la duda amenacen con regresar. Alejandro, Marisol, los niños y Mercedes supieron cada uno a su modo que la dicha es una construcción diaria y frágil, pero capaz de resistir todo si se edifica sobre el respeto, el perdón y el cariño sincero.